Buenas noches, amados hermanos. Hoy lunes 21 de agosto continuaremos con el estudio del libro de Deuteronomio y aprenderemos importantes instrucciones que Dios dio a los israelitas sobre la conducta a seguir en las guerras santas, en el tiempo en el que Israel estaba conquistando la tierra prometida. En este capítulo 20 de Deuteronomio encontramos las leyes sobre la guerra. Recordemos que el libro de Deuteronomio es un libro muy práctico. Se refiere a la vida según la vivimos hoy en día. Aunque esta ley fue dada al pueblo de Israel, encontramos aquí ciertos principios básicos que contribuirán al bienestar de la humanidad si fueran incorporados a nuestra vida diaria. El problema de hoy es que vivimos en una sociedad que desconoce la palabra de Dios. En la gran mayoría de los países, a los gobernantes no les importa la vida espiritual. El libro de Deuteronomio toca problemas que los dirigentes políticos se esfuerzan en analizar y resolver de acuerdo a su entendimiento y buen parecer. Los problemas que tenía Israel eran similares a los que tenemos en la actualidad. Y vemos en el libro de Deuteronomio que frente a la posibilidad de guerra, Dios dio ciertos reglamentos básicos para excusar a un hombre de ir a la guerra si se encontraba en ciertas circunstancias, como lo podremos ver más adelante. Si en la actualidad los gobiernos prestaran más atención a la ley de Dios, la humanidad no pasaría por las dificultades por las que se encuentra. Para una mejor comprensión de este capítulo 20 lo dividiremos en dos partes. Primero, en los versículos del 1 al 10 veremos la preparación espiritual y la práctica del ejército. Comenzaremos pues leyendo el versículo 1 que dice: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y en este primer versículo encontramos varios mandatos de Dios para su pueblo. Primero, un mandato general de confiar en Dios. Segundo, si nos detenemos por un momento cuando dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, entonces recordaremos que Israel era una pequeña nación rodeada de países más grandes y aún lo es. Rara vez estuvo en una posición estratégicamente superior, por lo que en batalla usualmente veían caballos y carros y un pueblo más grande que ellos. Pero, ¿qué les dice Dios entonces? No tengas temor de ellos. A pesar del claro peligro por el que podrían estar pasando, también tenían un mandato claro de Dios de no temer. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, vemos que cuando Israel es sitiada por gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales refiere la palabra vinieron de noche, en la mañana, cuando se despertó el criado que servía al varón de Dios, le dice a su señor: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Entonces el varón de Dios le responde: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y ese varón de Dios le pide al Señor que le abra los ojos al criado para que vea ese gran ejército que Dios les ha proveído. Dios tiene todo el dominio y el poder de enviar un ejército de ángeles a favor de su pueblo. A Israel se le ordenó que no temiera lo que cualquier militar lógico temería: números superiores de soldados, tecnología, equipo superior. ¿Por qué? En el tercer punto vemos el por qué. Porque Jehová tu Dios está contigo. A Israel se le dio una razón para no temer. Dios no negó que los enemigos de Israel tendrían más caballos, carros y gente, pero Dios les pidió que reconocieran un hecho mayor: que Jehová su Dios estaría con ellos. Como dijo Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Uno con Dios hace una mayoría invencible, hermanos. Y cuarto punto, cuando les dice al final del verso 1, el cual te sacó de tierra de Egipto. A Israel también se le dio evidencia de fe. Dios no le pidió a Israel que tuviera una confianza ciega en él. Podían confiar en él cuando iban a la batalla porque él había demostrado ser poderoso y fiel antes. Tenía un historial en el cual se podía confiar. Hermanos, pueden revisar después de clase todo el Salmo 78, que es riquísimo, ya que en él se resume la travesía de Israel por el desierto, cuando saca a su pueblo de Egipto. Ahora solo mencionaremos los versículos 13 y 14, para que recordemos su poder. Dividió el mar y lo hizo pasar en seco, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. ¡Qué Dios tan grande, amoroso, misericordioso y poderoso tenemos! Y ese mismo Dios quiere seguir haciendo maravillas y milagros a su pueblo que le teme, que le obedece y confía en él. Este primer versículo contiene mucha enseñanza, amados hermanos. Es de mucha importancia para Israel, pero también para nosotros el día de hoy. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, es vigente. Hoy para ti, hermano y hermana que me escuchas, y para mí. Tenemos que creerle a Dios cuando nos dice en Isaías capítulo 41, verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que cuando estemos pasando tiempos de guerra, es decir, situaciones difíciles, ya sean estas laborales, de estudio, de salud, familiares, económicas o de cualquier otra índole, debemos tener la seguridad que no estamos solos. Dios siempre nos ayudará y a nosotros nos toca esforzarnos, hacer todo lo que nos corresponde de manera responsable y encomendarnos al único Dios vivo y verdadero, a Jehová de los ejércitos. La presencia de Dios a nuestro lado nos dará seguridad de la victoria, si es que obedecemos los mandatos e instrucciones establecidas por Dios. Si hacemos un paralelo con el pueblo del Antiguo Testamento, nosotros estamos en clara ventaja porque tenemos los mandatos, las instrucciones y voluntad de Dios para nuestras vidas escritas en la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, en los versículos del 16 al 17 dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor, hermanos, nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos prepara a lo largo de nuestra vida para hacer luz al mundo, un mundo cada vez más corrupto, en el que predomina la maldad y es cuando está más necesitado de Dios que nunca. Vivimos tiempos peligrosos. En el mundo entero hay un alto índice de delincuencia, violaciones, droga, violencia política. Solo hace unos días asesinaron a un candidato a la presidencia de Ecuador. También se dan conflictos armados en diferentes países. Y en todas estas manifestaciones vemos que el corazón del ser humano es perverso. Y frente a todo esto necesitamos protegernos. El Señor nos manda que seamos no simples sino avisados, pero también nos dice que no tengamos miedo. Podemos recurrir a Él confiadamente. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para concluir este punto, leeremos el Salmo 27, los versículos del 1 al 3, que dicen, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, Señor, estaremos confiados en ti, que eres grande, poderoso, misericordioso. Eres la fortaleza de nuestra vida. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el que nos das paz en medio de las tormentas. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Continuemos leyendo los versículos del 2 al 4 de Deuteronomio. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Lo primero que observamos en este pasaje es que los sacerdotes tenían un trabajo importante cuando Israel iba a la guerra. Tenían que enseñarles lo que el Señor esperaba de ellos y también tenían que animar a los soldados a confiar en Dios. Aquí vemos que en aquella situación concreta Dios les mandó que hicieran guerra contra naciones enemigas y les prometió estar con ellos. La palabra de Dios dice en Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, Dios dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis, ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amados hermanos, no estamos estudiando solo historia cuando estudiamos este precioso libro de Deuteronomio. Dios quiere que confiemos en Él en todo tiempo. Él no es un Dios de teoría, nos enseña en cada situación que vivimos. Es necesario e importante que reconozcamos que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que venceremos cada batalla que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. En el Salmo 44, en los versículos del 3 al 8, dice el salmista: Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y así podemos decir también nosotros, amados hermanos: yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo sí sé cuáles son los problemas por los que yo estoy atravesando y que solo Dios es mi ayudador y mi defensor en todo momento. Y lo que es más importante es que Dios sí sabe qué guerras estamos pasando tú y yo. Y Él nos dice: no temas, yo te ayudo. Y tenemos que tener la certeza, hermanos, que nuestro Dios está con nosotros contra nuestros enemigos, sean estos internos como el miedo, la angustia, el desánimo, orgullo, vanidad, codicia, ira, egoísmo, celos, depresión, etc. O enemigos externos como problemas de relaciones familiares o problemas laborales, problemas de desempleo, salud, vivienda, o quizá problemas por mentiras, chismes, murmuraciones, calumnias, menosprecio, etc. Es importante reconocer que nuestro real enemigo es Satanás, que se vale de cualquier circunstancia para hacernos la guerra y apartarnos del verdadero camino. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos orar a Dios y pedirle, como el salmista en el Salmo 64:1: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Confiemos, amados hermanos, en que Dios redimirá en paz nuestras almas de la guerra que haya contra nosotros.
Aunque contra nosotros haya muchos enemigos, Dios cuidará de nosotros. Por lo tanto, hermanos, lo mejor que podemos hacer es echar sobre Jehová nuestras cargas, y Él nos sustentará, no nos dejará para siempre caídos, porque el justo mora en nosotros, y todos sabemos que el justo es Jesucristo, nuestro Salvador. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Creemos en Él, creamos también en su palabra. Pasaremos ahora a leer los versículos del 5 al 9, que contienen la forma práctica de cómo reducir un ejército y hacerlo más efectivo. Y dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla, y alguno otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro hombre la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. En este pasaje vemos que Dios dio 4 condiciones bajo las cuales un hombre estaría exento de salir a la batalla. Primero, les dijo a los oficiales del ejército de Israel que enviaran a casa a todos los soldados que tenían asuntos pendientes en casa: una casa que no habían estrenado, una viña que no habían cosechado, o una mujer comprometida con la que no se habían casado. Que se vayan a casa. La excepción para estos casos se fundaba en que el corazón del hombre estaba preocupado por sus asuntos, que eran en ese momento muy importantes para su vida. Por lo tanto, no tendrían entusiasmo en el servicio militar que tendrían que desempeñar, sino más bien su corazón podría estar debilitado, apocado, e inclusive podían caer en cobardía. Luego, los oficiales de Israel debían enviar a casa a todo hombre medroso y pusilánime, un hombre que admitiera con toda franqueza que era un cobarde. Para entender bien los términos, veamos el significado de medroso: que se asusta con facilidad, tiende a sentir miedo. Y pusilánime se dice de alguien temeroso, cobarde, sin ánimo, incapaz de luchar frente a las adversidades. Entonces, personas así podrían hacer que los demás también tuvieran miedo. En el ejército espiritual de Dios, Él quiere soldados dispuestos y valientes. Aún en medio de las dificultades, Él nos manda que seamos fuertes y valientes. Dice en Josué capítulo 1, verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Finalmente, para Dios, el tamaño del ejército no es importante. Más importante es el corazón del ejército. Dios, pues, no quiere personas que puedan distraerse en la batalla real por las preocupaciones de la vida cotidiana, su hogar, su viñedo, su prometida, ni tampoco quería personas que no confiaran realmente en Él. Dios podría hacer más a través de un ejército pequeño que estuviera realmente comprometido con Él, puesta su confianza en Él, que a través de un ejército grande que estuviera lleno de personas con un corazón en el lugar equivocado. Y en el versículo 9 dice claramente que los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Dios ordenó que su ejército tuviera liderazgo. No importa cuán buenos fueran los soldados, necesitan tener un buen liderazgo que los guíe en la guerra.
Veamos en el Antiguo Testamento que Dios iba con su pueblo para pelear por ellos, y ahora podemos experimentar que Dios va por nosotros contra nuestros enemigos para salvarnos. Este era y es el motivo de la valentía. Cuando Israel era obediente y confiaba en Dios, nunca perdía, pero cuando eran desobedientes y desconfiados, nunca podían ganar, incluso si tenían fuerzas superiores. Aprendamos de las experiencias vividas ya por ellos y aprovechemos la oportunidad que Dios nos da cada día, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Ahora entraremos a desarrollar la segunda parte en la que estudiaremos las instrucciones para la batalla. Es importante notar que Dios le dio instrucciones a Israel sobre cómo conducir la guerra. Estos principios se reflejan en las antiguas enseñanzas cristianas sobre las guerras justas. En los versículos del 10 y 11 se plantea la oferta de paz. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Era importante que Israel no peleara innecesariamente. Si la ciudad aceptaba los términos de la paz, entonces debían llegar a un acuerdo. Y si le respondían paz, la ciudad conquistada sería hecha una ciudad tributaria a Israel, subordinada a la nación de Israel, y no sería destruida. Podemos ver acá la gracia de Dios al tratar con los pecadores. Les ofrece su amor y les brinda su perdón para salvación de vida eterna a través de su amado Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí, hermano, y por todo aquel que me escuche y aún no ha recibido al Señor en su corazón. Créanme, Él es nuestro Salvador. Él es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. En el versículo 12 al 15 se dan las instrucciones para conquistar una ciudad a través del asedio y la batalla. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Aquí vemos 3 puntos. Recalcamos las palabras que dice, entonces la sitiarás. Típicamente, una ciudad amurallada era conquistada por el uso del asedio, es decir, lo sitiaban. Los ejércitos enemigos rodeaban una ciudad y cortaban todos sus suministros y contacto con el mundo exterior. Cuando la ciudad estaba lo suficientemente debilitada por el hambre o por la sed, se rendían o eran conquistados. V dice, herirás a todo varón. En el mundo antiguo simplemente se entendía que cualquier varón sobreviviente sería un enemigo perpetuo de las personas que habían conquistado su ciudad. Los prisioneros de guerra a menudo no se tomaban en las guerras antiguas. Los enemigos simplemente eran muertos a filo de espada. Y C, todo su botín tomarás para ti. El saqueo proporcionaba los salarios para el ejército en las guerras antiguas y sufragaba los gastos de las batallas. Continuaremos leyendo los versículos del 16 al 18. Y aquí vemos la orden de destruir por completo a los cananeos. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. 2 puntos importantes, hermanos. A. La instrucción es que ninguna persona se quedara con vida.
Este mandato es puntual al tratarse de los enemigos de Dios. Y B, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Por eso no los podían dejar vivos. Esto explica por qué se ordenó una destrucción tan completa. La cultura de los cananeos era tan corrupta social, moral y espiritualmente que Dios la consideró irremediable y lista para el juicio. En esta guerra única, los ejércitos de Israel traerían ese juicio sobre los cananeos. Finalmente, en los versículos del 19 y 20, tenemos el mandato de guardar árboles para alimento durante un asedio. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiéndoles hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruir y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Es importante tener en cuenta que cuando un ejército rodeaba una ciudad durante un asedio, el ejército buscaba provisiones en el campo. Al necesitar madera para la construcción y el combustible, sería común que el ejército sitiador talara árboles en los alrededores de la ciudad. Y el Señor dice al respecto que no destruyan los árboles, porque de ellos podían comer árboles que den fruto, y estos son útiles para sostener la vida humana. Solo el árbol que sepan que no lleva fruto podrán destruirlo y talarlo, para hacer baluarte, o sea, columna contra la ciudad que les hacía la guerra. El pueblo de Israel debía diferenciarse de los demás aún en esto, actuando con mesura para no dañar innecesariamente la tierra que Dios había creado, dándole a su pueblo un lugar donde habitar. Y así, amados hermanos, finalizamos el estudio de hoy, dándole las gracias a Dios por su infinito amor, cuidado para nuestras vidas y por sus promesas que nos alientan cada día. Dios nos dice que no nos dejará ni nos abandonará hasta el fin, que Él peleará por nosotros, que no temamos porque Él nos ayuda y mucho más. Por lo que podemos decir como el salmista: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, el que me dice: no temas, porque yo te redimí, mío eres tú. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Y gracias, hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, y será hasta el próximo lunes. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas.
porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas. Yo contigo estaré, cuando pases por los ríos no te anegarán, cuando pases por